Y tiempo para saludar en a buenas horas a Rafael Herrera, el director de Desarrollo Sostenible en Canaragua. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Muy bien, muy contento de estar aquí. Igualmente porque es un día muy importante y supongo que para aquellos que trabajan dentro del desarrollo sostenible, ¿no? Y que cuidan, vamos a decirlo así, de mayor manera el planeta, ¿no? Que a lo mejor otros, pues son días a tener muy en cuenta, aunque todos los días deberían ser Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? Correcto, correcto. Siempre tenemos que trabajar y siempre tenemos que hacer algo para intentar revertir esta crisis ecológica, pero hoy pues, precisamente conmemoramos que, mm, que se trabaja a favor del medio ambiente por parte de las Naciones Unidas y es un momento para recordar y para reflexionar y, por supuesto, para impulsarnos. Cuando alguien, por ejemplo, como Rafael Herrera, y ahora hablaremos también de toda la labor que desempeñan en Canaragua, ve que todavía hay personas que no se acaban de creer el cambio climático, que de repente dudan, ¿no? De que esto pueda ser o no real, que lo ven como ciclos que se van trasladando en el tiempo, hay efectos que son tremendamente evidentes, ¿no? Y que muestran precisamente que estamos hablando de algo que nos ha cogido a todos, a lo mejor quizá con el pie cambiado, y que tenemos que hacer frente, ¿no? Sí, desde luego, desde luego. Bueno, el tema en general de muchos aspectos de la crisis ecológica, pero en particular del cambio climático, siempre ha sido un asunto bastante complejo. O sea, yo recuerdo en los 90 cuando discutía con mi padre sobre este tema, le decía, ¿no? Que están alertando los científicos, hay un panel, estamos en un proceso de cambio climático. Y le decía, bueno, esto no está todavía muy claro, habrá que investigar un poco más. Ha pasado mucho tiempo y la situación ha cambiado muchísimo, desde luego. ¿Eh? La sociedad ya es muy consciente de los graves riesgos a los que nos enfrentamos. Ya no es como en aquel entonces que se trataba de un problema a futuro. Ahora es algo que vivimos nosotros en Canarias, aquí perfectamente, que viven las personas que se dedican a la agricultura, que se dedican al campo, que se dedican al turismo. En general es algo que afecta a todas nuestras actividades económicas y por supuesto también es algo que afecta a nivel mundial a millones de personas. Por decir un ejemplo concreto, sé que es noticia estos días nuevamente de la llegada de pateras con personas migrantes que vienen desde África desesperadas. Buena parte de esa migración que se produce desde el norte de África tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con que una actividad que realizaban hasta hace unos años, que es la agricultura, ya no pueden ejercerla, pues simplemente porque no llueve y porque no hay medios. Entonces, sí que es verdad que también sigue habiendo algo de negacionismo climático, pero bueno, no sé, es algo, en el fondo es algo normal y espero que no tenga impacto en las políticas, que es lo importante. Sí, sin duda. Bueno, y también hoy, por ejemplo, es noticia que se publican, ¿no? Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, varios informes y uno de ellos, para muchos también es preocupante, ¿no? Ese incremento del nivel del mar en casi 30 centímetros, perdón, 18 centímetros en 30 años, ¿no? Algunos pensarán, bueno, tampoco es tanto, pero claro, estamos hablando de una cantidad muy, muy elevada cuando vemos que en el paso de los años, viviendo en islas, eso sí va a suponer un recorte importante, ¿no? Del territorio. Sí, sí, es que lo del incremento del nivel del mar, es verdad que cuando se cuenta así, se va a producir una subida de unos cuantos centímetros. Mm, lo normal es que la gente piense, bueno, no es para tanto, pero en lo que hay que pensar es en las consecuencias de esa subida del nivel del mar. Y las consecuencias son que, por ejemplo, los temporales, o sea, los momentos en los que hay mareas vivas, hay una marejada importante, que eso afecta, siempre ha afectado a nuestras costas, siempre ha afectado en Gran Canaria, la Avenida Marítima, en Tenerife, a muchísimas localidades que se ubican al norte. En general, en todas las islas, pues sabemos lo que es un buen temporal de mar y sabemos lo que puede llevarse por delante. Personas, infraestructuras, paseos marítimos e incluso casas. Pues que suba el nivel del mar significa que esos temporales van a ir a más y van a llegar más lejos. Eso por un lado, que ya es suficientemente grave, sobre todo en nuestro caso, donde hay muchísima población que vive muy cerca del mar. Pero es que también esa subida del nivel del mar y ese efecto más grave de estos temporales de mar
pues lo que hace es llevarse la arena, comerse las playas. Claro. Y claro, o sea, estamos hablando de que hay, si no me equivoco, creo que se evalúa, se considera que en torno al 11% de nuestro Producto Interior Bruto va a caer o va a desaparecer o al menos va a verse gravemente afectado por culpa de la subida del nivel del mar. Pues estamos hablando de un doloroso porcentaje, ¿no? Claro, tenemos que ser conscientes y cuidar, como decíamos, pues bien nuestro planeta. Si hablamos de, por ejemplo, ya de Canaragua, ¿cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible en Canaragua? ¿De qué manera los trabajan? Y de qué manera también, vamos a decirlo así, pues aportan su granito de arena a cuidar un poquito más el planeta. Claro, bueno, Canaragua es una empresa cuya actividad principal es la gestión de servicios de agua. Nosotros desarrollamos nuestra actividad en el campo de la desalación, depuración, servicios de distribución, servicios de saneamiento. Esta actividad la hacemos para administraciones locales, administraciones públicas, también en el mercado privado y también para clientes industriales. Incluso nosotros también pues, prestamos servicios de digitalización eh, y de instalación de energías renovables y eficiencia energética. Entonces, en ese sentido, para empezar, casi se podría decir que nuestra actividad está profundamente ligada a los objetivos de desarrollo sostenible. Precisamente un objetivo de desarrollo sostenible es la importancia de la asistencia de agua limpia y saneamiento. Es decir, nuestra actividad es una actividad medioambiental. Pero en cualquier caso, nosotros lo que hicimos en su momento fue plantearnos qué cosas hacíamos que pudieran estar más alineados con estos objetivos de desarrollo sostenible. Y este es un ejercicio que están haciendo muchas empresas y que en realidad deberíamos hacerlo todas las empresas, ¿no? Porque los objetivos de desarrollo sostenible no dejan de ser una guía para que podamos enfocar nuestra actividad hacia la consecución precisamente de estos objetivos que son fundamentales, ¿no? Entonces nosotros hicimos ese análisis y, por ejemplo, interpretamos que había un vínculo importante entre el agua y la biodiversidad y pues, en ese sentido pues consideramos que teníamos mucho que aportar al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15, que es vida de ecosistemas terrestres, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos a desarrollar y a implementar una serie de acciones en nuestra empresa. Nosotros gestionamos instalaciones, como he dicho, de depuración que normalmente pues tienen espacios ajardinados relativamente grandes, ¿no? Ujú. Y que además tienen un impacto en el entorno, ya sea un impacto a veces positivo porque utilizamos el agua regenerada o a veces un impacto negativo que pueden ser pues actividad, al final es una actividad industrial, ¿no? Entonces, a partir de aquí dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer que nuestras instalaciones, las instalaciones que nosotros gestionamos, tengan un impacto positivo en la vida de los ecosistemas terrestres? Y bueno, pues desarrollamos una serie de programas de voluntariado corporativo para que las personas que trabajan en la empresa los puedan implementar, como es la observación de la avifauna que visita nuestras instalaciones. Las personas que trabajan en la empresa y que se apuntan en este programa de voluntariado toman nota de cuáles son esas aves y eso además nos permite, esto se llama ciencia ciudadana, nos permite evaluar la evolución de esa presencia de aves. De manera que si conseguimos un entorno más sano, más biodiverso, más adecuado, pues haremos que nos visiten con mayor frecuencia aves o que nos visiten una mayor variedad de aves. Por ejemplo, eso es una línea que desarrollamos en Sí. el ámbito de la biodiversidad. También tenemos un programa importante. Además, esta semana vamos a presentarlo en un simposio que se organiza en Tenerife sobre el control de especies exóticas invasoras en nuestras instalaciones. Las exóticas invasoras, como seguramente saben muchos de los oyentes, son una de las causas principales de desaparición, de extinción de especies en ecosistemas insulares como el nuestro. Un caso muy sangrante es el de la culebra real en Gran Canaria, por ejemplo, que si no hacemos algo para evitar su expansión, pues puede acabar con la población de lagartos. Bueno, pues eso es una línea que desarrollamos en el ámbito de la biodiversidad, pero después también hemos hablado ya del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Acción por el Clima. Nosotros aquí apostamos muy fuerte por la descarbonización total de la empresa de Canaragua y es algo, tengo que decir, bastante complicado porque, sí, para todas las empresas es Claro. complicado, pero claro, pero a nosotros se nos da una particularidad que es que las depuradoras
emiten gases de efecto invernadero por su propia actividad. Es decir, Ujú. la propia actividad de depuración ya emite gases de efecto invernadero, con lo cual, pues, supone un reto más allá de simplemente, que no es tampoco es simple, apostar por el autoconsumo de energías renovables, por la eficiencia energética y por otra serie de cuestiones que son las más habituales. Pero bueno, aparte de esto también tenemos otras líneas de trabajo que tienen que ver con la economía circular, tienen que ver también con el ODS del trabajo decente. En ese sentido, por ejemplo, trabajamos bastante los temas de equidad y de igualdad de género en nuestra empresa. Por supuesto, también, además, estuvo hace no mucho nuestra responsable de prevención de riesgos laborales en una entrevista contigo. Sí. Apostamos por reducir al máximo los índices de accidentes laborales y, bueno, y una parte también muy Mm. importante que es la de las alianzas. Precisamente hay un ODS que va de alianzas para lograr estos objetivos y yo creo que nosotros en ese sentido trabajamos, yo diría que bastante bien Mm. y intentamos por todos los medios sumar a empresas e instituciones y trabajar de manera colectiva para la consecución de estos objetivos. Hay uno de los aspectos que sí me gustaría volver a incidir en él, Rafael, y es el que hace referencia justo a lo que decías, ¿no? Alguno pensaría, dice, bueno, es la pescadilla que se muerde la cola. Regeneras, reciclas agua, ¿no? Le das un segundo uso, una segunda vida, pero claro, lo haces a lo mejor pues con elementos que todavía son contaminantes, ¿no? Que al final, por un lado, contamina, pero por el otro no. Pero es que hay que hacerlo hasta que se puedan adecuar, como bien indicabas, y dejar atrás toda esa descarbonización que no es sencillo de un día para otro. Entiendo que con el paso del tiempo habrá muchas más mejoras y esto será normal. Pero es que de la otra manera sería seguir, pues, a lo mejor no aprovechando agua, porque a lo mejor la otra parte, pues bueno, todavía puede generar esa contaminación, ¿no? Claro, 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 sí, Claro. sí, sí, lo has explicado muy bien, pero nosotros, desde el punto de vista de la acción climática, nuestro compromiso es evaluar los proyectos que ponemos en marcha siempre desde el punto de vista del saldo de huella de carbono. Es decir, cualquier iniciativa nueva tiene que contemplar que, además de, por ejemplo, permitir el incremento del uso de agua regenerada o además de no sé, mejorar la biodiversidad o actuar de cualquier otra forma, o lograr cualquier otro objetivo de desarrollo sostenible, tiene que cumplir que la huella de carbono neta Mm. sea nula. Es decir, podrá ser una actividad que, por un lado, por ejemplo, incremente el consumo de energía, pero de alguna manera, por otro lado, tiene que permitir una captura de CO2. Dicho esto, la depuración y la utilización de agua regenerada es absolutamente clave en el escenario actual, precisamente de sequía por culpa del cambio climático. Y lo será aún más en el futuro. O sea, nosotros lo que tenemos que plantearlo es algo que en Canarias conocemos bien, pero que quizás en las últimas décadas, gracias al desarrollo económico y tecnológico que hemos tenido, pues hemos olvidado un poco, pero en cualquier caso nosotros tenemos que tener muy presente en Canarias que el agua es bien escaso, que tenemos que darle el mayor número posible de vidas y eso pasa por supuesto, después de ese primer uso, depurarla, alcanzar un nivel de tratamiento adecuado que permita su reutilización y hacer esta reutilización cuantas veces sea posible para Mm. intentar que nuestro ciclo humano, digamos, nuestro ciclo urbano del agua se asemeje lo más posible al ciclo natural. Al final, trabajar en términos de sostenibilidad es eso, imitar los ciclos imitar a la naturaleza. Y la naturaleza funciona con ciclos donde la materia se aprovecha al máximo. Sin duda. ¿Y somos conocedores de la cantidad de agua que desperdiciamos día a día? Pues yo diría que sí porque hay bastante análisis en ese sentido, ¿no? Siempre es verdad que la tecnología nos sorprende y nos permite alcanzar unos niveles de eficiencia o nos permite comprender que hasta ese momento estábamos derrochando gracias a algún tipo de innovación o algún tipo de acción que hace que cambien las cosas. Voy a poner un ejemplo para explicarme mejor, que Ujú. me temo que no me ha explicado muy bien. No, sí, O sea, siempre. nosotros, si a mí hace Mm. 15 años me decían que un servicio de abastecimiento de agua tenía un rendimiento del
80% ya me parecía una maravilla. Rendimiento del 80% significa que de cada 100 litros de agua que, pues en un municipio, cada 100 litros de agua que se extraen de cualquier lugar o que se desalan o que se compran y se ponen al servicio del municipio para que las empresas y los particulares hagan uso de ese agua, se contabilizan en los contadores 80 litros. Los otros 20 litros se pierden. Sí, se pierden o bien sea en fugas, en roturas, Sí. o también se pierden, también muchas veces, perdón, no es agua perdida, simplemente agua no registrada. Es decir, a lo mejor es agua que no se contabilizó correctamente porque los propios contadores tienen sus errores. Es decir, hay toda una casuística ahí. Pero el caso es que hace 15 años a mí me hablaban de un 80% de rendimiento y ya me parecía prácticamente un techo. Hoy en día estamos en valores de rendimiento por encima del 90%. 90, 91, 92% en el caso de Canaragua. ¿Y esto por qué ha sido posible? Varias razones, ¿no? En primer lugar, porque yo diría tenemos equipos de personas con conocimiento y absolutamente motivadas y conocedoras de la importancia que es ahorrar al máximo el agua. En segundo lugar, también Canaragua, en los servicios que gestiona, invierte bastante dinero en renovar las redes, los tramos de tubería que ya están obsoletos y que tienen unos índices de averías muy elevados. Y en tercer lugar, y esto es algo que quería destacar porque es muy importante, la tecnología. La tecnología nos ha permitido dar un paso importantísimo, conseguir un ahorro sustancial de agua. ¿Por qué? Porque en muchos municipios que gestiona Canaragua, por ejemplo, tenemos contadores de telelectura, Sí. es decir, sabemos en tiempo real qué es lo que consumen los ciudadanos y las empresas de esos municipios. Además, también tenemos otro tipo de contadores ubicados en la red que está sectorizada, que está dividida en pequeños sectores, y en cada sector nosotros sabemos qué agua está entrando y qué agua está saliendo. De esa manera tenemos un control absoluto de las averías. En cuanto sabemos que en un sector se está perdiendo agua, hay diferencia entre el agua que sale y el agua que entra, pues ya entran en acción nuestros trabajadores con sus equipos de escucha, porque al final es un sistema de escucha, y van por las calles diciendo, bueno, pum, y marcando, aquí hay que reparar. Y todo eso es lo que nos ha permitido llegar a estos niveles. Casi nada. Claro, supongo que siendo ingeniero naturalista, cuando se entera de que ha habido una fuga de agua, por el motivo que sea, y que se pierden cientos de litros, se le acelera el pulso, ¿no? A Rafael Herrera. Claro, correcto. Pero es que no solo son situaciones puntuales, Sí. es que hay islas donde se pierde en torno al 40 y 50% del agua que se distribuye. Y muchas veces ese agua es de origen desalado, o sea, agua desalada, que tiene un mayor coste en términos de, pues, un mayor precio, evidentemente, pero también un mayor coste energético, de infraestructuras creadas, y aún así se pierde la mitad de ese agua. Entonces, eso sí que me hierve bastante la sangre. Sin duda. Porque es perfectamente posible resolverlo. Y planteando la pregunta de otra forma, con una población flotante en Canarias, ¿no? Que vemos que año tras año pues, nos visitan 15 millones de turistas, ¿esos turistas son conscientes que a lo mejor, pues bueno, en sus países tienen una forma de proceder, pero a lo mejor en Canarias no debería ser igual, ¿no? A lo mejor te lavas los dientes, abres el grifo, te vas, dejas el grifo saliendo, en la ducha igual dejas que se caliente, te pones a hablar con lo que sea. Claro, todo eso al final también es consumo, digamos, de manera irresponsable, entre comillas. ¿De qué manera se educa a esos turistas para que se den cuenta de que en Canarias es un bien muy, muy, muy escaso? Sí, yo sé que las empresas turísticas, el sector hotelero y extrahotelero está haciendo un esfuerzo importante para conseguir esa eficiencia en el uso por parte de los visitantes. Y sé también que no es sencillo. No es sencillo porque muchas veces estas personas que nos visitan, como bien has dicho, vienen de entornos donde no hay escasez, no tienen esa cultura de escasez, o simplemente están en un sitio y dicen, bueno, yo he pagado esto, me da igual, no me afecta el bolsillo, ¿no? Entonces, por ahí hay cierto trabajo de concienciación que están haciendo los hoteleros, y también, nuevamente, la digitalización, la
tecnificación de los servicios internos de suministro de agua en los hoteles también están haciendo bastante, están permitiendo controlar, conocer, según perfiles de clientes, cuál es el gasto estimado de agua, Ujú. realizar acciones que en un momento dado permitan cortar el agua si se detecta que algún cliente se ha dejado el grifo abierto. Es decir, por ahí también se están haciendo bastantes trabajos, se está invirtiendo y como siempre, poco a poco vamos consiguiendo rascar puntos de Mm. eficiencia e intentando de alguna manera ser más sostenible. Claro, yo siempre pongo el caso, ¿no? Y cuento la anécdota de en un viaje que fui a ver unos amigos al norte de España y claro, íbamos a una playa, el día malísimo, no había un alma en la playa y de repente, pues, estás por la avenida y empiezo a observar todas las duchas saliendo agua. Y yo le pregunto, digo, Así. ¿esto por qué está así? ¿Está roto? Y dice, no, no, siempre sale el agua así. Aquí el agua sale constante, no tienes que apretar el botón. Claro, para un canario acostumbrado a que el agüita salga un poco nada más, no desaprovecharla, se te parte el alma, ¿no? Al ver algo así, pero claro, en otros lugares donde sobra, vamos a entrecomillar, ¿no? Y tienen pues ese caudal tan amplio, pues no les dolía, pero entiendo que al final pues son costumbres y son formas de ver las cosas, pero lo que cambia el punto de vista, ¿no? Cuando vas a otro sitio y ves que las cosas se hacen de manera diferente, ¿eh? Claro, claro. Mm. De todas formas, esto tiene que cambiar en Sí, todos los lugares del claro, mundo. exacto. Claro, entre otras cosas porque también la gente tiene que entender que el agua en el chorro, el agua en nuestra casa, no solo agua, o sea, tiene detrás un trabajo importante que busca que ese agua sea apta para consumo humano. O sea, es algo que Mm, en Canarias no tenemos nada claro. O sea, el agua que nos llega a nuestras casas es agua que se puede beber, claro. porque así lo dice la ley. Y es obligatorio que sea de esa manera. Y entonces, para que ese agua se pueda beber, detrás hay muchísima gente, muchísimos recursos que están continuamente atendiendo a su calidad microbiológica, su calidad físico-química, su distribución, su cuidado, eliminar pérdidas, controlar, o sea, y claro, o sea, Mm, eso no podemos dejarlo derrochar, no podemos sí. derrocharlo. Sin duda. Bueno, por aquí saludan el Sacutio también Imaginavit, que si tienen alguna pregunta relacionada con el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? O con la gestión del agua, estaremos encantados de leerles. Y bueno, para no ir quitándole mucho más tiempo a Rafael Herrera, antes había, curiosamente, leí algunos de los consejos que dan desde Canaragua, por ejemplo, para el uso responsable en el hogar, y había uno que me llamaba la atención porque es bastante curioso, era poner en la cisterna, ¿no? del baño, del servicio, colorante alimentario para ver, pasadas unas horas, si descendía y dejaba una marca de que tenemos una pérdida de agua. Y es curioso, ¿verdad? Porque son pequeños detalles que nos pueden pues, mostrar que a lo mejor estamos no solo malgastando agua, sino también para nuestro bolsillo, pues perdiendo dinero, ¿no? Por pequeños detalles y pequeñas fugas que al final sumando, 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 son muchos litros. Sí, sí, desde luego. Y, y las cisternas Mm, son una fuente, yo no sé la experiencia que tendrás tú, José Luis, o los oyentes, pero son una fuente típica de pérdidas, sí. porque es que desgraciadamente con el tiempo pues van perdiendo estanquidad, van dejando de funcionar bien los mecanismos y sí, es un aspecto que tenemos que cuidar. Mm, Después también hay otros muchos sí. eh, mm, que se podrían decir consejos, porque es que cada vez va a ser esto más complicado. Eso es una cosa que tenemos que tener presente. Mm, Si tenemos jardín, pues hay que pensar ya en que ese jardín no va a poder tener en el futuro pues una superficie de césped o unas hortensias que demandan muchísima agua en verano, sino a lo mejor pues tenemos que irnos a especies adecuadas a nuestra a la zona bioclimática donde estemos mm, y, por supuesto, en la medida de lo posible, especies autóctonas, ¿no? sí. Que ahorren agua. Yo no sé si todavía sigue existiendo o en Canaragua trabajan con ello. Siempre hemos visto, por ejemplo, expertos, no recuerdo el nombre, pero bueno, que van con esa varita, creo que es doble detectando, ¿no? A lo mejor, pues, dónde puede haber pozos, dónde puede haber alguna, no sé, algún núcleo de agua importante. ¿Qué nombre tiene? Porque primero no me acuerdo el nombre y segundo, ¿eso realmente sigue funcionando? Saborino es, me parece. O sea, Efectivamente, ese es el nombre, sí, sí. eso es. Mira, yo con esto yo tengo una experiencia, eh, la verdad que no puedo opinar, ¿no? Sí. Porque cuando yo empecé a trabajar en esta empresa hace ya casi 20 años, me contaron que pues se habían
contratado servicios de Saurí para localizar pozos de agua y que funcionaban, pero yo nunca lo he visto. O sea, y entonces para mí es algo tan misterioso que yo prefiero ponerme en una posición Sí, escéptica. vale. Cuando lo vea, cuando lea sobre esto, cuando Mm, conozca estadísticas, me lo creeré, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que es un tema de lo que se comenta que tiene su base científica, que tiene que ver con sensibilidad, que tiene que ver con campos electromagnéticos y que mm. tiene que ver también con la propia, por supuesto, con la propia habilidad de la persona que realice esta búsqueda, que imagino que además de, digamos, detectar las señales que pueden indicarle esa varita, pues también tendrá Sí, conocimientos claro. y será capaz de interpretar Mm, el paisaje, ¿no? Y mm. tendrá experiencia de dónde hay más probabilidades de encontrar o no encontrar agua. Pero para mí, ya digo, es un tema Sí, del sí. que soy un poco escéptico y no sabría decir sí, no, Sí, así sí, de sí. claro. Bueno, fíjate que por aquí incluso Imaginavit también lo sabía, ¿no? Saorí, o sea que también estaban al tanto de por lo menos el término y la palabra. Rafael, Día Mundial del Medio Ambiente desde Canaragua, ¿qué proponen para este día? Bueno, para mí esto es un día de reflexión. Es un día de reflexión donde mmm, lo que tenemos que hacer todos y todas es pensar qué es lo que está sucediendo y cómo podemos resolverlo. O sea, porque al final lo que estamos es en una crisis ecológica planetaria, que tiene sus efectos locales y tiene sus efectos globales. Efectos globales tan drásticos como que la actividad del ser humano está siendo capaz de alterar absolutamente el clima en la Tierra. Y con esa alteración del clima también hay una alteración química de los mares y hay Mm, una pérdida absoluta de biodiversidad. Yo siempre digo que hay principalmente tres ejes en esta crisis ecológica, que son la crisis climática, la sobreexplotación de los recursos naturales y la pérdida de biodiversidad. Y son tres ejes que se interaccionan absolutamente. O sea, la pérdida de biodiversidad también conlleva o está relacionada con, por supuesto, el cambio climático y con la sobreexplotación de los recursos. La sobreexplotación de los recursos nos afecta también porque incrementa el cambio climático. Es decir, hay toda una serie de conexiones absolutas mm, entre estos tres ejes. Y entonces, lo que nosotros proponemos es que reflexionemos y que pensemos de qué manera, como ciudadanos, en nuestra vida cotidiana podemos hacer para intentar revertir esa crisis ecológica, pero también como personas que trabajan en empresas tengamos más o menos nivel de responsabilidad también tenemos que reflexionar sobre qué papel podemos jugar, porque es que al final las empresas son mm. organizaciones de personas que cubren una necesidad social, que es para prestar un servicio o al ofrecer un producto, pues están cubriendo una necesidad social. Y como organizaciones humanas también tenemos que plantearnos que es importante que tengamos el foco puesto en esos objetivos de desarrollo sostenible o, o como preferíamos mirarlo, ¿no? Entonces, Mm. yo lo que diría es eso, es necesario pararse a reflexionar y pensar de qué manera podemos actuar. Y hay una forma también muy importante de actuar que es lo que es la acción colectiva. O sea, nosotros como personas podemos hacer cosas en nuestra vida cotidiana, la podemos reciclar, podemos ahorrar agua, podemos formarnos, pero si además nos juntamos, si además participamos en asociaciones de vecinos, colectivos ecologistas, asociaciones juveniles, el impacto de esa actividad que podemos desarrollar es mucho mayor. Y como he dicho Mm. encima, a nivel empresarial yo creo que es clave y la verdad que está sucediendo y yo estoy encantado con eso. Se ve como, Mm. es como si fuera un Claro. movimiento de empresas, de personas dentro de empresas, de directivos de empresas que dicen, oye, esto Mm. es serio, esto es grave, vamos a hacer algo para cambiarlo. Sin duda. Bueno, la última pregunta. Llega el verano, estamos pues con esas temperaturas tan elevadas. En Canaragua entiendo uso responsable del agua a todos los ciudadanos y que nos demos cuenta de que va a ser un verano también, probablemente muy, muy caluroso, pero que no abusemos ni malgastemos el agua, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y al mismo tiempo también muy importante que nos hidratemos correctamente, Ujú. porque el golpe de calor es algo que
nos puede pillar absolutamente desprevenidos y que puede tener consecuencias tan graves como acabar la vida de la persona que lo sufre, ¿no? Entonces, muy importante que nos hidratemos, es decir, de lo que se trata es de usar racionalmente el recurso, el agua. Que recordemos, el agua que llega a nuestras casas se puede beber perfectamente, el agua es clave para la higiene, lo vimos en la pandemia mundial del COVID, el agua es un elemento clave para prevenir las enfermedades y al mismo tiempo el agua hay que preservarla y hay que evitar, Mm, sobre todo, como bien has dicho, en estos meses de verano, derrocharla. efectivamente. Bueno, hay una sección en el programa que se llama La extraña pregunta. ¿Está dispuesto Rafael Herrera a pasar por la extraña pregunta? No es difícil, ¿eh? Claro, claro. Bueno, la extraña pregunta para Rafael Herrera es, si fueras agua, dulce o salada, ¿cuál serías? ¿Cuál sería si sería dulce o salada? Sí. Yo creo que por lo menos me gustaría ser agua dulce, ¿vale? Pero quizás, a ver, en los dos casos es maravilloso, porque Mm, lo importante del agua es la capacidad para conservar o para dar la vida, ¿no? Pero, y en el mar, y todos los canarios lo sabemos, hay muchísima biodiversidad y además es un elemento fundamental incluso para regular el clima en la Tierra. mm, Pero el agua dulce es más escasa, claro. el agua dulce es más escasa, una parte muy pequeña de toda el agua que hay en el planeta Tierra es agua dulce y tiene quizá más capacidad para soportar la vida. Entonces me sumo a esa escasez de agua dulce y me Mm. convierto en una gotita de agua dulce. Agua dulce, agua dulce. Bueno, pues Rafael Herrera, director de Desarrollo Sostenible de Canaragua, gracias por este ratito, por esos consejos y sobre todo, pues sin duda por seguir trabajando para cuidar el medio ambiente y el planeta, ¿no? En general, que yo creo que aunque hoy sea el Día Mundial del Medio Ambiente, todos los días tenemos que tenerlo presente y cuidarlo con cariño, que solo tenemos este planeta. Muchísimas gracias a ti, José Luis, por tus palabras y por esta entrevista que me ha resultado muy cordial y entretenida. Muy bien, pues muchísimas gracias, hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima, adiós. Chao, chao.